lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos. Lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor y su poder, las maravillas que realizó. Salmo 78. Apolo había sido catequizado en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, versículo 25. Cordial saludo a todos los que hoy se unen a este rato de reflexión, especialmente de catequesis. Nosotros, como cristianos católicos, hemos considerado, o la gran mayoría de los fieles ha considerado la catequesis como un espacio y un periodo dedicado solamente a la preparación para celebrar los sacramentos. Pero no hemos considerado la catequesis como un camino de crecimiento en la vida de la fe y en la vida cristiana. Cuando uno abre el libro de los Hechos de los Apóstoles, les recomiendo que lo lean. Este libro nos recuerda qué pasó con los primeros discípulos, con los 12 apóstoles y los primeros discípulos que surgieron de la predicación de los apóstoles. Digámoslo, fue la iglesia naciente, ¿cierto? Lo que se sembró y lo que se empezó a cosechar a partir de ahí. Lo primero, y del documento de Aparecida, nos recuerda un itinerario para la formación del cristiano. Y el primer paso que se daba era el encuentro personal con el Señor. La predicación de los apóstoles llevaba inmediatamente a la gente a una apertura, a un disponerse en la acción del Espíritu. Inmediatamente se disponen y entonces encuentran a Cristo. Y ese encuentro es el que ilumina todo lo demás. El documento de Aparecida nos recuerda que lo primero es el encuentro con Cristo, pero que inmediatamente se hace el encuentro con Cristo, se hace un proceso de conversión. Y el proceso de conversión siempre tiene que empezar por el corazón, ya se tiene la experiencia. Y a partir de ahí entonces se empieza a tener un cambio de vida. Por eso la conversión no es un momento de arrepentimiento, sino que la conversión es un estado permanente de cambio. Conversión permanente. Esa es la tarea. Por eso nadie está convertido de una vez para siempre. Por eso nadie puede decir, no, ya estoy convertido, ya estuvo. No, la conversión es todo un proceso y se está viviendo constantemente y se está haciendo constantemente. Los primeros cristianos, fruto de la predicación de los apóstoles, lo primero que hicieron fue aceptar a Cristo en sus vidas. Pero tan pronto aceptaron a Cristo en sus vidas, dieron el segundo paso, hicieron un proceso de conversión. Y el proceso de conversión duró hasta el final.
hasta llegar, por ejemplo, como Esteban, que es uno de los convertidos de la predicación de los apóstoles, a ser capaz de aceptar el martirio por Cristo el Señor. Pero tan pronto hay un proceso, se inicia el proceso de conversión, hay un proceso de discipulado. Y el proceso de discipulado también dura toda la vida. ¿Qué es ese proceso de discipulado? Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y también en el capítulo 5, que los que aceptaban a Jesucristo en sus vidas asistían asiduamente a la predicación, a la lectura de la palabra de Dios y a la fracción del pan y a las oraciones. Digámoslo en otras palabras y en el lenguaje nuestro hoy, los que aceptaban a Jesucristo en sus vidas e iniciaban un proceso de conversión, inmediatamente comenzaba en ellos un proceso de crecimiento. Y ese crecimiento, pues, se daba por dos razones o por dos experiencias. La primera experiencia que la ofrecía la palabra de Dios. Pero la segunda experiencia era la oración. Y entonces empezaban a crecer y a conocer. Porque no porque se bautizaran ya tenían todo el conocimiento del contenido del Evangelio. Cuando Jesús los envía, te dice a los apóstoles, por ejemplo, al finalizar el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, vayan y enséñenles todo lo que les he mandado. Pero los primeros cristianos no tenían toda la Biblia como nosotros la tenemos. Entonces era lo que los apóstoles contaban desde su experiencia, el conocimiento que tenían de Dios, y a partir de ahí se empezaba todo el estudio de la Biblia de los 70, de la Biblia del Antiguo Testamento, y empezaban a enseñarles cómo desde el Antiguo Testamento se fue preparando toda la historia de la salvación y cómo se fue dando a conocer Dios y se reveló a través de su Hijo Jesucristo. Asidos a la palabra. Y en esa palabra, los que aceptaban a Jesucristo por la fe, empezaban a entender muchas cosas de su vida personal y familiar, pero no solamente se formaban, sino que también ellos mismos empezaron a formar otras comunidades para que creciera. Y por eso pues el Evangelio llegó hasta nosotros, hasta América Latina. Pero hay una segunda, y esa segunda experiencia es la oración. Basados en la palabra, en el estudio de la palabra, la oración los llevaba a ellos a progresar en santidad de vida. Por eso los primeros cristianos eran tan radicales en su vida de fe y por eso llegaban hasta el martirio. No solamente Esteban, sino un Ignacio de Antioquía, San Lorenzo, en fin, los primeros mártires de la iglesia. ¿Por qué se daba? Porque estudiaban la palabra y en segundo lugar oraban a partir de esa palabra. Entonces las personas, que no todas eran judías, sino que eran también paganas, empezaron a conocer lo que era el contenido de la fe y a entender el contenido de la fe. De allí era que pasaban ellos a ser apóstoles y, en una palabra, predicadores también del Evangelio. Y muy importante que entendamos esto. Primero, el encuentro con Cristo. Segundo,
una experiencia de conversión y en tercer lugar, un proceso de discipulado que se parte desde la palabra de Dios y desde la oración a partir de esa palabra. Hagamos una pausa y continuamos. Bueno, continuemos en esta catequesis de hoy que me parece muy fundamental. Nosotros en la diócesis estamos en el plan operativo del Plan Diocesano de Pastoral y el lema es renovar la vida cristiana con el Evangelio, fuerza de Dios. Y este año la Vicaría de Pastoral nos ha propuesto que profundicemos en el sacramento del bautismo y también en la iglesia. Y para eso pues es necesario tener unas actitudes diferentes y unos cambios muy diferentes en nuestras vidas. Decíamos entonces hace un momento que lo primero es el encuentro personal con el Señor. Lo segundo es una conversión que se inicia y después una formación del discípulo. Pero el discípulo se forma a través del estudio de la palabra de Dios y de la oración. Pues allá es donde más quiero hoy llegar. Todo proceso de evangelización necesita de una catequesis.
El directorio de la catequesis dice que la catequesis es el momento esencial del proceso de la evangelización. Nosotros, yo como sacerdote me doy golpes de pecho porque somos culpables de eso. En la gran mayoría de los fieles hay una experiencia de sacramentalización. Se preparan para el sacramento, se celebra el sacramento y chao, ¿cierto? Miren usted, por ejemplo, los jóvenes que se confirmaron en años pasados, ni se ven. Los niños que hacen la primera comunión, hasta los papás dejan de venir a la celebración de la Eucaristía. Razón, no le vieron importancia a la catequesis. Entonces, mientras no se tenga importancia a la catequesis, pues no hay esperanza de nada. Entonces, dice el Papa San Juan Pablo II en la catequesis Tradendae, cuando sitúa la catequesis dentro de la misión de la Iglesia, recuerda que la evangelización es una realidad rica, compleja y dinámica que comprende momentos esenciales y diferentes entre sí. Y añade el Papa, la catequesis es uno de esos momentos y cuando señalado en el proceso total de la evangelización. Esto quiere decir que hay acciones que preparan a la catequesis y acciones que emanan de la catequesis. El momento de la catequesis es el que corresponde al periodo en el que se estructura la conversión a Jesucristo, dando una fundamentación a esta primera adhesión. Los convertidos, mediante una enseñanza y aprendizaje conveniente, prolongado durante la vida cristiana, son iniciados en el misterio de la salvación y en el estilo de vida propio del Evangelio. Se trata, en efecto, de iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Entonces, para nosotros, digámoslo, que es tan importante la celebración de los sacramentos como es de importante la catequesis. ¿Por qué la gran mayoría de los fieles católicos no tienen cultura cristiana? ¿Y por qué cualquier comentario o cualquier revista o cualquier muchacho o muchacha por ahí nos cambia los valores de la fe? La razón fundamental, porque no tenemos formación. Y la catequesis es fundamental. De allí la necesidad que tenemos de participar en la catequesis. Y entonces, ¿cuál es la causa para que en la gran mayoría de los fieles no haya un amor por la catequesis? Yo diría dos causas. Lo primero es que el encuentro con Jesucristo no ha enamorado la vida. Porque uno cuando a lo que quiere le dedica tiempo. Pregúntele usted a los enamorados, pregúntele al aficionado de fútbol, pregúntele al aficionado de ciclismo, pregúntele al aficionado de música. A lo que quiere le dedica tiempo. Entonces, la vida cristiana para muchos es una especie de barniz. Se hace, se tuvo que hacer y ya. Pero vino un aguacerito y nos borró el barniz. En otras palabras, la primera causa, no nos hemos enamorado aún de la persona de Jesús, partiendo de una experiencia. Y una segunda causa, que tiene que ver mucho con la primera, es que no hemos sido capaces de valorar los caminos que la Iglesia nos propone para la catequesis.
Y en el primer puesto estamos nosotros los sacerdotes, que a veces nos cuesta dedicarnos a un proceso serio de evangelización y de formación de los fieles. Y entonces lo hacemos de otras muchas formas y de muchas maneras, o con cositas pequeñas, pero no vamos más allá. Siempre un encuentro personal con el Señor, si es verdadero, si ha tocado nuestro corazón, nos motiva para permanecer en un proceso de catequesis, porque es la manera como descubrimos y conocemos al que amamos. Entonces, muchos son cristianos católicos más por barniz, por tradición que por convicción. El Papa Francisco nos recuerda eso, ¿no? Que el cristianismo tradicional está en el atardecer de sus vidas, en el atardecer. Estamos pasando a un cristianismo de convicción, pero ¿cómo es nuestra convicción? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? Entonces, el crecimiento interior de la Iglesia, su correspondencia con el designio divino, dependen de la catequesis. En este sentido, dice el directorio de la catequesis, debe ser considerada como momento prioritario en el proceso de la evangelización. Mientras no tengamos catequesis y una catequesis seria, no somos capaces de ser una iglesia, como dice el Papa, en salida, que seamos capaces de testimoniar y de predicar. Es bien importante que ustedes podrán decir, bueno, padre, pero entonces, y si usted dice que la catequesis es muy importante, pero no, aquí no hay catequesis, no para los niños, no. Los grupos apostólicos, y a eso nos quiere llevar el señor obispo, deben convertirse en una escuela de catequesis, donde estemos constantemente creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en la experiencia de Dios a través de la vida de oración. Miren, nosotros, o a lo menos hemos estado tratando de ofrecer espacios, los grupos apostólicos que hay, cualquiera que sea, pero vamos un poquitico más. El CINE, el Sistema Integral de Nueva Evangelización, es pura catequesis. La Escuela Bíblica y Vida Cristiana, la estamos haciendo un sábado al mes. Invitarlos, vengan, conozcamos la palabra, conozcamos la historia de la salvación, aprendamos para que nuestros hermanos separados, que sí le ponen cuidado a la preparación y al estudio de la palabra de Dios y a la catequesis, no nos den sopa y seco a nosotros, porque esa es la desgracia que tenemos. Como los católicos no nos preparamos, cualquiera nos cambia, como les decía ahorita, los valores de la fe. Cualquier comentario, cualquier canción, cualquier acontecimiento, cualquier pelagatos, digámoslo así, le dice a usted una cosa y le cambia la fe. ¿Por qué? Porque no estamos formados. La catequesis es parte fundamental y la tenemos que querer, y no solamente una catequesis presacramental antes de celebrar los sacramentos, sino una catequesis permanente. Deberíamos estar todos los fieles en grupos en los que estemos estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios y aprendiendo del magisterio, y eso nos va a llevar a ser apóstoles, a ser capaces de salir, como dice el Papa, de nuestro templo para llevar el mensaje a otros. Vaya pues la invitación a que se unan a los grupos y a que acepten la catequesis. Vamos a tener algunas catequesis, especialmente este año con motivo del año del bautismo y de la iglesia. Pero acerquémonos a los grupos, conozcamos. Vamos a tratar de que también en este espacio, que lo vamos a tener con frecuencia, aprendamos también algo para nuestra vida de fe y crezcamos. Ustedes que están allá en sus casas, en fin, pasen la bola, cuenten que a esta hora pasamos una catequesis que nos puede servir a todos los cristianos católicos para crecer. Les agradezco pues que ustedes hayan estado con nosotros hoy y que el Señor les bendiga y les proteja
en todo momento y circunstancia.